Muy bien. Un segundo. Bueno, mientras tanto le voy presentando al doctor Gonzalo Basile. Argentino, residiendo en Caribe hace 6 años, epidemiólogo y cientista social, doctorado en Salud Pública y Salud Internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es actualmente director e investigador del Programa de Salud Internacional de Flaxo, República Dominicana. Es coordinador regional del Grupo de Trabajo de Salud Internacional de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es investigador y coordinador en institutos de investigación de salud pública en el Caribe, profesor en el Laboratorio Nacional de Salud Pública Haití, miembro de equipo y de coordinador de redes sanitarias y política de salud de ALAMES, profesor de programas de maestría y doctorando en salud pública en varias universidades de América Latina y el Caribe. Tiene experiencia en cooperación sur-sur y respuesta a emergencias de salud pública y desastres en África y en América Latina. Es actualmente director general para América Latina de Médicos del Mundo, Argentina. Bueno, Gonzalo, te doy la posibilidad de que puedas compartir pantalla. Toda tuya. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Todo se escucha bien? ¿Sí? Arrancamos entonces. Bueno, en principio primero agradecer obviamente a la invitación de la cátedra, a Claudio, a Gonzalo, a todo el equipo de la cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y todos los que están organizando esta cursada. Siempre es un placer estar en espacios de reflexión en Argentina, así que, bueno, un placer estar por acá y trataremos ahí de problematizar un poco algunas reflexiones rápidas sobre la pandemia y las epidemias, ¿no? Básicamente, entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es, por un lado, solo mostrar un poco la matriz de análisis desde dónde venimos estudiando y pensando un poco la dinámica de la pandemia a nivel global y las dinámicas, digamos, de lo que está ocurriendo con las epidemias particulares en América Latina y el Caribe, ¿no? Hay una cierta confusión que llamamos pandemias a las epidemias y todo eso, digamos. Entonces, voy a tratar de reflexionar muy rápidamente desde la matriz de análisis un poco crítico que hemos construido en CLACSO, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para pensar la pandemia, ¿no? O sea, ver con qué lentes epistemológicos, es decir, desde qué lugar de la producción de conocimiento y con qué tipo de matrices de conocimiento estamos pensando y actuando, ¿no? Porque al final el pensamiento no se escinde de lo que hacemos, ¿no? Conocer para hacer, digamos, ¿no? Conocer es hacer también es conocer, digamos. Y me parece que en ese lugar es que nos colocamos a la hora de estudiar un poco lo que nosotros denominamos en los últimos trabajos, por lo menos que he publicado en algunas revistas, los eslabones críticos, ¿no? de la dinámica, de la respuesta a esta emergencia de salud pública del SARS-CoV-2. Así que me voy a tratar de detener específicamente en esos eslabones críticos, sobre todo en el de los sistemas de salud, pero vamos a ver cómo andamos con el tiempo en eso. Yo solo les quería mostrar muy rápidamente, a ver si lo tengo por acá, si les puedo mostrar el marco, el modelito de análisis. Tengo tantas cosas abiertas. Un poco, bueno, ahí tiene una frase de Edgar Morin, ¿no? Digamos que Morin plantea, como también lo plantearía Arturo Escobar, ¿no? Una modernidad en forma de desarrollo, ¿no? O sea, y me parece que en gran medida el ciclo pandémico a nivel global y las epidemias regionales, para los distintos contextos y particularidades, desde lo general, lo particular y lo singular de los procesos de salud, enfermedad, de ataque poblacional, me parece que ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con la modernidad, con este sistema mundo contemporáneo, asimétrico, desigual, centro, digamos, generador de centro y periferia acelerado, digamos, de un capitalismo que, digamos, que cada vez deja menos espacios para la salud y la vida, ¿no? Y me parece que en ese contexto es que estamos estudiando y pensando sobre la pandemia.
Entonces yo, digamos, un poco propesando un poco sobre eso, me voy a detener en la matriz de análisis crítico que hemos estado trabajando, por lo menos desde los programas de Flaxo y de Claxo, perdón, a nivel regional, que son, digamos, eslabones críticos en todas sus acepciones, ¿no? En procesos que están enlazados y concatenados, pero no en una linealidad, sino en espirales que se retroalimentan. Y sobre estos 4 eslabones críticos voy a tratar de describir muy rápidamente un poco qué es lo que ha estado de alguna manera, digamos, predominando en términos de una dinámica y un modelo de afrontamiento a esta emergencia de salud pública del SARS-CoV-2, un modelo de afrontamiento que se nos plantea único, universal, reproducible, enlatado, positivista, digamos. Entonces, frente a ese modelo de afrontamiento, básicamente lo que nosotras y nosotros nos estamos deteniendo es estudiar 4 procesos críticos enlazados, ¿no? Un poco qué le ha pasado a la epidemiología y a la salud pública en el siglo XXI, en lo que llamamos el gobierno de la microbiología, un poco la geopolítica que representa la seguridad sanitaria global y cómo esa seguridad sanitaria global ha construido un sistema de vigilancia epidemiológica global que ya vamos a ver qué características tiene. Bueno, todo lo que tiene que ver con la transferencia, digamos, ¿no? Y la reactualización muy rápida de la doctrina del contagio, y principalmente algo que estamos estudiando en la salud de las poblaciones o en la salud colectiva, de cómo en realidad de alguna manera el saber biomédico ha transferido, digamos, los protocolos, las guías y las estrategias de control y prevención de infecciones hospitalarias a nivel de los establecimientos de salud a la vida de la sociedad. Y por último, digamos, y ahí es donde voy a tratar de detenerme o podemos problematizar para esta clase, un poco qué le ha estado pasando a los sistemas de salud, ¿no? El shock híbrido de arreglos institucionales es un poco qué le ha pasado a los sistemas de salud, es decir, qué sistemas de salud teníamos y qué le ha pasado a los sistemas de salud en el transcurrir de las epidemias particulares en el contexto de América Latina y el Caribe. Entonces, bajo esos 4 eslabones críticos, me voy a detener un poco inicialmente planteando que de alguna manera en un momento de, digamos, un poco de aceleración, de un conocimiento muy acelerado, ¿no? Irreproducible y a veces hasta enlatado, ¿no? Porque se nos comunica un conocimiento de respuesta a la epidemia y a la pandemia global y a las epidemias particulares como una especie de conocimiento experimental de ensayo y error, con una especie de cientificidad a, digamos, grandes pruebas experimentales en el campo de la salud pública y la epidemiología. En esa aceleración me parece que es muy necesario, por eso yo colocaba ahí un poco a Morín, digamos, como referencia, pero también pudiera ser Arturo Escobar, también pudiera ser todo el pensamiento decolonial latinoamericano, es decir, me parece que la única certeza que ha generado la pandemia y las epidemias ha sido la incertidumbre, ¿no? O sea, momentos de incertidumbre donde creo que hay que revisar de alguna manera, digamos, de alguna manera cómo hemos observado, estudiado, analizado esta pandemia global y los riesgos epidémicos particulares y singulares, sobre todo para recuperar, digamos, lo que significa la complejidad, en primer lugar, ¿no? O sea, todo lo que significa el pensamiento complejo, los problemas, ¿no? Semiestructurados y complejos del devenir de las formas de vivir, enfermar, digamos, de la forma de vivir, trabajar, enfermar y morir. Y recuperar esa complejidad me lleva a tratar de utilizar categorías de análisis que son contingentes, categorías de análisis que posiblemente dentro de 6 meses las estemos revisando y estemos hablando de que quizás muchas de ellas eran obsoletas o estaban, digamos, fuera de lo que estaba ocurriendo en realidad en muchos de nuestros países. Es decir, lo que estoy planteando es de alguna manera cómo nos planteamos un interrogante central de recuperar el conocimiento crítico latinoamericano en salud. Digamos que para mí esa recuperación del pensamiento crítico latinoamericano en salud significa recuperar humildad en el conocimiento y complejidad. Humildad por el sentido de no creer que tenemos verdades únicas, reproducibles y totalizantes. Complejidad, es decir, porque para revitalizar la teoría crítica latinoamericana en salud implica también recuperar la posibilidad de hacerse preguntas, de asumir dudas, de asumir, digamos, el campo de lo complejo, lo contingente y lo multidimensional que es, digamos, el campo de
la salud y la vida, ¿no? Entonces, en ese lugar es que un poco la matriz que desde Claxo y en mi caso con mi grupo de investigación hemos estado trabajando todos estos meses, hemos tratado de estar estudiando y observando, digamos, los lenguajes, las acciones, las dinámicas, las políticas públicas, es decir, las materializaciones y operacionalizaciones que se activaron en la pandemia general y en las epidemias particulares, donde de alguna manera es ahí, en esos lenguajes, en esas acciones, en esas políticas, en esas operacionalizaciones y materializaciones, donde encontramos los fundamentos de la lógica y de las matrices, ¿no? Y paradigmas que están de alguna manera, digamos, muy presentes en la pandemia y en las epidemias. Matrices que están muy presentes también con un orden jerárquico, ¿no? Con un orden jerárquico de poder, pero un orden jerárquico de conocimiento. Es decir, posiblemente, y lo pregunto como una cuestión contrafáctica, posiblemente si esta pandemia y las epidemias particulares no hubieran comenzado por el norte global, es decir, por el panamericanismo, digamos, y Europa como dimensiones centrales del mundo occidental del norte global, posiblemente pudiéramos estar hablando de otro tipo de atención, respuesta y también de paquetes de, digamos, de enlatados, de lógicas de cómo se ha estudiado y se ha trabajado sobre esta pandemia y estas epidemias. Digamos, y en esto siempre me viene digamos, un poco la clase del otro día, creo que en Colombia lo charlaba, me viene la metáfora de Eduardo Galeano, ¿no? Cuando habla de la metáfora de las aves, que yo lo usaba recientemente en un artículo, que decía, bueno, esta idea de la asamblea de las aves, que las convoca el cocinero, que les dice, y les pregunta en esa asamblea a todas las aves, con qué salsa querían ser cocinadas, ¿no? Entonces las aves se alteran, se empiezan a discutir y a dialogar entre ellas, y bueno, el pavo le dice al cocinero, mire, nosotros no queremos ser cocinadas con ninguna salsa, a lo cual el cocinero responde, eso está fuera de discusión. Es decir, lo que tendería uno a pensar cuando mira las lógicas de afrontamiento y respuesta al SARS-CoV-2 es que la medicina basada en las evidencias y las políticas basadas en las evidencias, un poco en lo que mostró Gonzalo inicialmente con el complejo médico-industrial farmacéutico, el problema de eso, de la medicina basada en la evidencia y las políticas basadas en las evidencias, es quién está produciendo esa evidencia. Esa evidencia que se nos presenta como totalizante, positiva y universal, digamos, ¿no? Y en eso, por eso, un poco como decía Gonzalo, Boaventura nos plantea, no para esta epidemia ni esta pandemia, sino cuando habla Boaventura de la pérdida de los sustantivos, Boaventura lo que dice es la teoría crítica, digamos, y la teoría crítica latinoamericana en salud, digamos, de alguna manera, que es el encuentro entre las ciencias sociales y las ciencias de la salud desde una teoría crítica. Es decir, siempre tuvo palabras la teoría crítica, conceptos que solo utilizábamos los teóricos críticos, es decir, que solo utilizaban los pensadores de alternativas, no solo de contrahegemonía, sino de alternativas, digamos, de reemplazo a las matrices hegemónicas, digamos. Y en el contexto actual, digamos, un poco Boaventura dice, perdimos los sustantivos, o la pérdida de los sustantivos, porque a preguntas cada vez más fuertes y cada vez más potentes tenemos respuestas muy débiles, ¿no? O sea, de alguna manera, frente al cambio civilizatorio y frente a todo lo que decía antes de alguna manera, de la modernidad enferma de desarrollo, hemos entrado como en una dialéctica o en una dinámica donde solo nos ha quedado, digamos, como adjetivar a la teoría convencional. Es decir, si la teoría convencional habla de democracia, nosotros hablamos de democracia participativa. Si la teoría convencional habla de desarrollo, nosotros hablamos de desarrollo alternativo, de desarrollo sustentable, frente al desarrollo sostenible, que hay que ver qué quieren sostener y seguir sosteniendo y continuando. Si la teoría convencional habla de derechos humanos, nosotros hablamos de derechos humanos colectivos. O sea, lo que me estoy tratando de referir, también desde una perspectiva autocrítica, es cómo de alguna manera esta crisis epidemiológica internacional y regional del SARS-CoV-2 puso a funcionar en plenitud un conjunto de dispositivos que ya se anidaban en las matrices genéticas de lo que venía ocurriendo en las respuestas a las emergencias de salud pública y a los desastres a nivel global y a nivel regional,
digamos que a nivel latinoamericano y caribeño lo representa muy claramente la doctrina panamericana sanitaria, y que esos dispositivos que se añaden en las matrices genéticas de lo que pudiéramos decir las vertientes de la biomedicalización y de la enfermología pública, ¿no? De alguna manera generaron un flujograma o una lógica de poder en el gobierno de la pandemia y de las epidemias. Y frente a esa lógica de poder, digamos, ¿no? De poder en términos del gobierno, ¿no? En términos de la apropiación de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, de las intervenciones sanitarias, nuevamente nos colocamos en un lugar de comentaristas de la hegemonía, es decir, de comentaristas de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y creo que hay que repensar, digamos, un poco esos eslabones críticos de lo que ha estado haciendo un poco esta corriente hegemónica del gobierno del SARS-CoV-2. Claro, pensando, digamos, no lo dije inicialmente, pero quedará claro, ¿no? O sea que esos eslabones críticos los tenemos que pensar desde la especificidad de un capitalismo mundialmente periférico. Es decir, un capitalismo, digamos, que en realidad de alguna manera reproduce desigualdad, es decir, un capitalismo y un propio Estado, ¿no? El Estado en Latinoamérica y el Caribe, en su selectividad estructural, como diría Bob Jessop, al Estado le salen más fácil algunas cosas que otras, al Estado latinoamericano y caribeño, es decir, es un Estado que nos provee algunos bienes públicos o que nos asiste a veces con asistencialismo focal, con algunos bienes públicos, pero que es un Estado que respalda relaciones sociales desiguales en el seno de la sociedad. Es decir, y que este capitalismo mundialmente periférico reproduce centro y periferia, reproduce colonialidad del poder y del conocimiento, reproduce dependencia sanitaria en todo lo que Gonzalo nos mostraba, por ejemplo, con el complejo médico-industrial, digamos, el acceso a tecnología, a todo lo que tenga que ver con la discusión de medicamentos, tecnología y ciencia. Es decir, nos pone en un lugar, digamos, ¿no?, de superioridad e inferioridad, donde en esa geopolítica nosotros siempre vamos a ser, de alguna manera, el sur que tiene los problemas, el norte que tiene las soluciones, o el norte global, en términos geopolíticos, no en términos geográficos, ¿no? Entonces, en ese lugar, digamos, estos eslabones críticos, de alguna manera, reactualizaron muy rápidamente un arsenal de transferencias y de dinámicas y de políticas que ya venían ocurriendo en las emergencias. Eso me parece que es muy importante dejarlo planteado o observado, porque, digamos, quizás para que quienes no provengan del campo de la salud internacional, digamos, y en toda la dinámica de lo que viene, digamos, ha venido ocurriendo en las dinámicas de desastres y de emergencias a nivel global, estoy hablando de ejemplos que podemos ir del ébola al Zika, de los SARS anteriores a las influencias, de los problemas de las enfermedades respiratorias a nivel global anualmente, de las crisis epidemiológicas internacionales por distintas cuestiones que está generando este capitalismo acelerado que destruye el metabolismo sociedad-naturaleza. Es decir, de alguna manera, digamos, la autoridad médica internacional, eso que llamamos Organización Mundial de la Salud, siempre esa autoridad médica, desde su nacimiento en los años 50 de posguerra, esa autoridad médica siempre fue un bastión de universalización del modelo biomédico occidental en sus fases de salud pública o en sus fases clínicas individuales. Entonces, no nos puede sorprender que la autoridad médica global universalice patrones de biomedicina o patrones de salud pública enfermológica, ¿no?, de control de poblaciones, con toda la dinámica de la salud pública controlando la población, digamos, ¿no?, vigilando, eliminando, erradicando, combatiendo, con todo el lenguaje militar de control poblacional. Entonces, el primer eslabón crítico, digamos, que me parece a mí, que ya lo estuve diciendo, es la parálisis que ha sufrido el pensamiento crítico latinoamericano en salud. Es decir, que en sus tradiciones del siglo XX sería la medicina social y la salud colectiva, en sus tradiciones del siglo XXI, esa medicina social y salud colectiva está teniendo un encuentro con el pensamiento crítico latinoamericano decolonial, con la salud del sur o la salud internacional sur-sur. Y en esa parálisis del pensamiento crítico, lo que ya me estuve refiriendo, de alguna manera los sustentos ideológicos, concepciones técnico-políticas
que proyectó la ciencia biomédica individual y la enfermología pública poblacional en el SARS-CoV-2, generaron un complejo espiral que sería muy largo de describir, pero un complejo espiral de patologización, de conductismo individual, es decir, de transferencia de responsabilidades a los individuos y las personas en la sociedad, a una especie de darwinismo social con una reactualización del neohigienismo, es decir, el neohigienismo que ya venía en otras endemias y problemas de salud colectiva latinoamericano y caribeño, es decir, un neohigienismo que transfiere protocolo de control de infecciones hospitalarias hacia la sociedad como estrategia de afrontamiento de las enfermedades de ataque poblacional. Es decir, bueno, y con todo lo que ya hemos visto, ¿no? Una toma de decisiones públicas basada en predicciones e inferencias, conjugados, no pudiéramos decir, en una especie de imbricación con una especie de militarización, sectorialización y neoliberalización, dependiendo de los países, del cuidado de la salud colectiva. Ahora, esta terapia de shock que planteó de alguna manera una biomedicalización radical de la vida y esta enfermología pública, hizo que, digamos, yo me voy a retener más en lo que nos pasó a nosotras y a nosotros, o lo que ha pasado dentro del campo de la ciencia crítica latinoamericana en salud. De alguna manera, en algún momento hemos quedado paralizados, o peor aún, quedamos colonizados por esta secularización biomédica extrema, con verdades únicas, repetibles, totalizantes, que también el pensamiento médico-social desarrollista, ¿no? Ese pensamiento médico-social que tanto anida, desarrollista sobre todo, una especie de reactualización del pensamiento cepalino en el siglo XXI. Entonces, todo este arsenal teórico que puso en funcionamiento y en problematización la pandemia y las epidemias, bueno, me parece que hay que generar creativamente, digamos, la recuperación de una ciencia emancipatoria crítica frente a eso. Es decir, porque el saber biomédico, ese modelo biomédico hegemónico que en todas y muchos de nosotros describimos en la literatura, en la antropología médica, en la medicina social, ese saber biomédico, clínico, individual de abordaje de la salud humana, que nos planteaba Foucault, que nos plantea la medicina social latinoamericana y demás, rápidamente excedió la explicación y el estudio del mundo de la enfermedad clínico-individual del SARS-CoV-2 y se ofreció como pertinente para producir conocimiento acerca de la salud y la calidad de vida de la sociedad. Es decir, el éxito que ha tenido esta biomedicina clínica supuestamente sobre la enfermedad individual, que ya ese éxito se produjo en todo el siglo XX y en el devenir del siglo XX, de alguna manera, este éxito de la biomedicina clínica individual, digamos, de alguna manera, ha construido un gobierno también sobre la enfermología pública, es decir, sobre que, digamos, que este modelo también es capaz de dar cuenta y de abordar las enfermedades colectivas o públicas como sumatoria de enfermedades particulares individuales, donde el Estado es el único actor que tiene que controlar a las poblaciones. Digamos. Eso que ya Foucault nos lo describía en El nacimiento de la clínica, con toda la idea de, ¿no?, el cuerpo enfermo, con la positividad de ese modelo como máquina corporal enferma, pero que un poco el mundo Granda lo va a clarificar muy pormenorizadamente en la salud pública o en la enfermología pública. Este engarce entre biomedicina y enfermología pública ha hecho que de alguna manera, sobre todo en América Latina y el Caribe, en la particularidad regional y la especificidad regional, el reconocimiento que del poder del Estado es el único poder y la única fuerza privilegiada para asegurar la prevención de enfermedades y el control de riesgos a nivel poblacional. Es decir, y eso generó un conjunto de presupuestos funcionalistas que ya se anidaban dentro de la enfermología pública, de mirar a las poblaciones, a la sociedad, como objetos, es decir, como objetos colectivos, como objetos muertos, es decir, donde de alguna manera hay que aplicar todos los presupuestos que trae esta enfermología pública y esta salud pública, ¿no? Ahora, esa gramática y lenguaje de afrontamiento que se delimitó como saber hacer en el SARS-CoV-2, uno de los problemas es que también colonizó la epidemiología.
Es decir, nos la pasamos en frecuencia cotidiana, casi como medidas de frecuencia, distribución y casos, nos las pasamos durante 6 meses repitiendo las categorías de una epidemiología convencional de lugar, tiempo, persona, es decir, lugar, distribución, tiempo, frecuencia, persona, casos, es decir, utilizándolo bajo, digamos, medidas cuantitativas básicamente de frecuencia, de distribución de la epidemiología clásica convencional, pero que esas unidades, ¿no?, esas categorías de unidades de análisis de casos individuales o de escalas de observación clínico de los establecimientos de salud, digamos, esas unidades individuales y esas categorías de análisis más individuales o las unidades de observación y de escala de observación individual, las encuadramos en un modelo empírico, a lo cual terminamos sacando conclusiones globales. Es decir, esas categorías de análisis y escalas de observación y registro nos han generado fuertes sesgos para comprender el reduccionismo que nos ha planteado la enfermología y la biomedicina para afrontar una crisis epidemiológica en la sociedad, en las sociedades, en los modos de vivir, trabajar, enfermar y morir, en las intersecciones que se anidan ahí adentro por clase social o por etnia y por género. Es decir, de alguna manera, yo lo que diría es, hemos estado de alguna manera reproduciendo incomprensiones que impactan en los sistemas de información en salud, que generalmente terminan volcando fuentes secundarias consolidadas de registros de servicios de salud individuales, de establecimientos sanitarios que atienden personas sintomáticas o de autoridades sanitarias que reproducen en estas categorías de análisis y escalas de observación conclusiones globales y universales. Entonces, lo único que diría sobre este punto es que la complejidad de las epidemias particulares, en momentos particulares, en territorialidades y poblaciones particulares, fueron estudiadas con unidades de análisis y escalas de observación individuales biomedicalizadas, asistenciales curativas y con sesgos de universalización y positividad y de positivismo. Esto hizo que, bueno, que todo el tiempo estemos enunciando conclusiones de carácter general, totalizante, sobre cuestiones particulares y singulares. El segundo punto que ya voy terminando, es el de los sistemas de salud, es decir, los sistemas, el principal temor o cuestión que hemos anidado como nudo crítico de esta pandemia y las epidemias, es que nuestros sistemas de salud latinoamericanos y caribeños no fue la emergencia del SARS-CoV-2 quienes los había fragmentado, fragilizado, desfinanciado crónicamente. Es decir, nosotros teníamos sistemas de salud, es decir, bienes públicos, sanitarios, que no eran capaces digamos, primero de generar prevención y control de infecciones dentro del propio sistema sanitario. Es decir, que a cualquier sobredemanda de atención teníamos respuestas y crisis de atención, digamos, cada vez con baja calidad de la atención, cada vez con más enfermología pública hospitalocéntrica, cada vez con malas condiciones de trabajo y de desprotección. Es decir, lo que me estoy tratando de referir es que tenemos que reflexionar sobre la comprensión que tenemos sobre las intervenciones entre el Estado y la sociedad, sobre los sistemas de salud y la sociedad. Es decir, de alguna manera, la intervención del Estado en esta epidemia, digamos, se ha materializado a través de cuarentenas, policía médica, enfermología pública, que de alguna manera nuevamente colocó al Estado y a los sistemas de salud en casi una teoría weberiana de un aparato burocrático administrativo externo a la sociedad. Y a ese aparato burocrático administrativo es lo que yo llamo, se le hicieron una especie de arreglos institucionales de shock híbrido. ¿Qué quiere decir esto, digamos? Agregar camas, agregar ventiladores, agregar personal sanitario, es decir, una especie de Frankenstein que ya tenía un conjunto de problemas y anidaba un conjunto de problemas, y que a ese aparato, digamos, burocrático administrativo externo a la sociedad, donde la sociedad, para ser cuidada, digamos, la sociedad, bueno, la vigilamos y la castigamos para cuidarla, pero de alguna manera ese Estado, en una especie de racionalidad empírica y legal, que operó también en las cuarentenas, en la higienización, separó el Estado de la sociedad. Es decir, separó al Estado del conjunto de la ciudadanía en toda esta dinámica. Y los sistemas de salud también, que quedaron separados de, digamos, la dinámica de afrontamiento,
claro, pudiéramos después quizás en las preguntas problematizar por qué nuestros sistemas de salud fueron paralizados durante 100 días. ¿Y qué pasó en esa parálisis de los 100 días? Algo que ya había ocurrido en la epidemia de ébola, por ejemplo, y los invito a revisar mucha literatura de la respuesta a la epidemia de ébola en Sierra Leona, en Guinea-Conakry y Liberia, donde qué le pasó a esos sistemas de salud cuando les llegó, ¿no?, la guerra al ébola, cuando el ébola se declara como emergencia de salud pública de interés internacional, y esa especie de respuesta de paracaidistas, como la llamamos en las emergencias, la respuesta de paracaidistas es llegar a bombear y a mitigar un incendio epidemiológico, poniendo recursos financieros, recursos humanos, militarización, respuestas rápidas, pero que en realidad cuando se retira el aparato de la guerra, digamos, quedan los escombros. Es decir, de alguna manera lo que les estoy planteando es cómo en realidad el Estado y nuestro sistema de salud en América Latina y el Caribe condensaron institucionalmente sus trayectorias y sus historias de lo que traíamos en el Estado y los sistemas de salud. Es decir, donde todas y todos nosotros, y mucha teoría latinoamericana en sistemas de salud, todavía sigue utilizando o bien los lenguajes de los bancos, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del propio panamericanismo de la Organización Panamericana de la Salud, que la Organización Panamericana de la Salud, digamos, tiene una diplomacia sanitaria exclusivamente para administrar la agenda de este sistema mundo contemporáneo, pero por otro lado también seguimos reproduciendo y estudiando y hablando en las teorizaciones de nuestros sistemas de salud con el lenguaje y las teorizaciones eurocéntricas del modelo liberal caritativo de beneficencia, el modelo bismarckiano de protección social atada al trabajo, el modelo Beveridge de universalización de sistemas universales, es decir, seguimos reproduciendo modelos teóricos eurocéntricos que fueron creados para responder a la cuestión social y a los problemas del norte global y el capitalismo del norte global, y que además esas teorizaciones fueron atravesadas por las oleadas del proceso de reforma al Estado y a los sistemas de salud que comandaron el Banco Mundial, la OPS, el Banco Interamericano, y que reconfiguraron los bienes públicos. Es decir, a ese shock híbrido que tuvieron nuestros sistemas de salud, ¿no?, más camas, más ventiladores, más personal, a esos bienes públicos, colectivos y universales, los habíamos fragilizado de tal manera en todo digamos, el ciclo anterior, digamos, es decir, en las décadas anteriores, digamos. Es decir, y me parece que ahí se abre una necesidad de descolonizar no solo las políticas, sino las teorías de cómo hemos estado estudiando y operando sobre nuestros sistemas de salud, sobre todo por este gobierno de la microbiología que termina gobernando la epidemiología, la salud pública, pero que termina de alguna manera la microbiología o la lógica del saber biomédico individual, generando las evidencias de lo que se debe hacer, de lo que es más efectivo para el control, de lo que cambia o no cambia de ensayo y error diariamente en una especie de empirismo salubrista de ensayo y error, con mucha evidencia a la carta y con mucha investigación a la carta. Y en esa dinámica lo que nos tendríamos que preguntar es el nexo que se ha construido se ha consolidado en esta pandemia, porque ya había sido construido, en el nexo entre la seguridad y la salud. Es decir, en lo que conocemos como el concepto de seguridad sanitaria global, la geopolítica de la seguridad sanitaria global es una geopolítica que vino para quedarse. Es decir, la seguridad sanitaria global es el ideario que obliga a los estados del sur a tomar medidas sanitarias que responden más a las vulnerabilidades y problemas de los estados occidentales del norte que a las necesidades reales de salud colectiva que tienen nuestras sociedades. Y esa seguridad sanitaria global creó un sistema de vigilancia epidemiológica global, el GOAR, ¿no?, eso que conocemos como la red global de pandemias y epidemias. Ese GOAR que tanta incidencia hizo desde fines de los 80 y sobre todo en los 90 Estados Unidos, especialmente el CDC, porque Estados Unidos y el CDC influyeron de forma determinante para el éxito de la securitización en la agenda de la salud global liberal, es decir, esta idea de que la salud, en el campo de la salud y los patógenos y las enfermedades epidemiológicas, eso que llamaron las emergency disease, ¿no?, la reemergencia de enfermedades que se transforman en una amenaza de seguridad nacional y de seguridad global, ¿para quiénes? Para los estados y para las sociedades del norte global. Entonces, esta dinámica de seguridad sanitaria global terminó conformando un sistema de vigilancia epidemiológica
que de alguna manera las tecnocracias, el reglamento sanitario internacional puso en vigencia un sistema que ha sido siempre una herramienta geopolítica en manos de los estados occidentales, con lo cual este sistema, mientras a nivel global se desmantelaban y se destruían los bienes públicos universales de salud, los bienes públicos universales y capacidades de los estados y sistemas de salud, tanto en el norte como en el sur global, mientras hacía eso la agenda sanitaria del complejo, podríamos decir, el complejo político liberal, mientras ocurría eso, por otro lado se creaba un gran sistema de vigilancia de patógenos, el GOAR, digamos que se preocupaba por vigilar patógenos y enfermedades emergentes como una dinámica desvinculada de los procesos estructurantes del metabolismo sociedad-naturaleza o del metabolismo de la destrucción de los bienes públicos universales. Me parece que ahí de la Flor, un autor, digamos, español, lo describe muy bien, cómo en realidad toda esa securitización de las amenazas globales y de las amenazas nacionales termina generando primero toda la conformación de una academia en el norte global, en Harvard, en la Hopkins, digamos, en la Escuela de Medicina de la Oxford, en todos los institutos militares de Estados Unidos, donde las pandemias, las epidemias, las emergencias de salud pública pasan a ser gobernadas por un modelo teórico-metodológico de entrecruzamiento entre seguridad y salud. Es decir, donde los militares juegan un rol central en esto, y la militarización juega un rol central. ¿Y cómo se traduce esto en términos globales? Se traduce básicamente en, digamos, en el discurso del excepcionalismo. El discurso del excepcionalismo es este discurso, digamos, que el cambio sistemático que se está produciendo en la securitización de la salud es normalizar el uso de las fuerzas de seguridad, incluso de los militares, para las respuestas a las emergencias de salud pública, especialmente a las enfermedades infecciosas que pueden atacar al norte global. Es decir, estos movimientos donde cada vez se van produciendo estas respuestas de guerra, de paracaídas, de narrativa de la seguridad sanitaria global, que construye narrativas de seguridad sanitarias nacionales, en la guerra a las enfermedades, a la epidemiología, como dice ahí algunas escuelas de estudio de esto, este excepcionalismo, el problema del excepcionalismo y el miedo es que se traduce en una lógica de amenaza a la seguridad, donde no necesariamente porque existe una amenaza real, sino porque el problema se presenta como una amenaza. Con esto no estoy negando ni la novedad verémica, ni la tasa de ataque, ni el impacto que ha tenido esta pandemia y estas epidemias a nivel regional o a nivel global, sino que esta amenaza, es decir, la securitización de la salud, nos plantea de alguna manera el uso de las amenazas reales de un patógeno como una narrativa exitosa, de alguna manera, que empieza a conformar unos arreglos y unas conexiones entre la seguridad y la salud como geopolítica global, pero como geopolítica regional, que vino para quedarse. Y que tenemos que preguntarnos qué implicancias abren para la salud colectiva y una vida saludable, un vivir bien de las sociedades del sur global. Eso me parece que son las preguntas centrales para no quedarnos atrapados en una especie de lógica solo de la colonización y el colonialismo de los expertos de la ciencia individual, ¿no? Esta idea de que en algún país del sur, siempre lo contamos en Cooperación Sur-Sur, en algún país del sur, por ahí va llegando una camioneta 4x4 en el medio de un camino sinuoso, en alguna zona periférica del mundo y del sur global, se frena la camioneta, digamos, porque está cortado el camino, está cortado por ovejas y por ganado, y hay un campesino, se baja esta persona de una 4x4 y de un vehículo muy sofisticado, y se le acerca al campesino y le dice: mire, por favor, déjeme pasar porque estoy muy apurado, estoy llegando a un lugar. Vieron que el tema de los tiempos y los espacios siempre son, digamos, traducidos de forma diferente por las distintas cosmovisiones y naciones, incluso las indígenas originarias. Déjeme pasar, por favor. Digamos, el campesino, digamos, no dice nada, está con sus ovejas y sus ganados. Entonces el tipo se para y le dice: miren, hagamos una cosa, le dice al campesino. Si yo le digo cuánto ganado y cuántas ovejas usted tiene acá en este cruce del camino, usted me va a dejar pasar, va a correr todo el ganado, pero además me voy a llevar una oveja para poder cocinarla y comérnosla. El campesino sigue sin decir nada, el tipo vuelve a la camioneta, al vehículo muy sofisticado que tenía con un equipo, el tipo está con un 4x4, con teléfonos satelitales, saca una laptop, la apoya arriba del capó del auto, empieza a hacer mapas de calor, mapas de movimiento,
vuelve al minuto al campesino y le dice, usted tiene 894 ovejas y 2 vacas, digamos. Entonces el campesino sigue sin decir nada, y el tipo agarra y se va a llevar la oveja. Cuando se está llevando la oveja dice, la verdad, usted me da lástima, seguramente este es su medio de vida, su lógica de subsistencia, y yo me voy a llevar un ganado de usted, una oveja. Mire, hagamos una cosa, si usted me dice quién es, quién soy yo, le voy a devolver la oveja y lo dejamos así y dejamos el problema acá. El campesino, que no había dicho nada en todo este ejercicio, dice, usted es un experto. Usted es un experto internacional, un consultor internacional, un experto internacional. El tipo se sorprende, se para y dice, pero ¿y cómo usted sabe que yo soy un experto internacional? Bueno, por 3 sencillas razones, le dice el campesino. La primera, porque vino acá sin que nadie lo llame. La segunda, porque me dijo cosas que yo ya sabía. La tercera, porque en vez de una oveja se está llevando a mi perro. Muchas gracias. Muy bueno, muy interesante. Muchas gracias, Gonzalo. Hay varias preguntas que fueron surgiendo en el chat. Te pregunto, te voy leyendo algunas o las querés leer. Me parece que hay un poco de algunas que son interesantes. Yo también tengo algunas otras para poder volcarte. También hay para el doctor, para poder charlar un poco también sobre esto. También con el doctor Moyano. Una de las preguntas que hacen es cuál creen que es la matriz. Un segundo. ¿Cuál creen que es la matriz con la que se han tomado las decisiones en la Argentina para afrontar el SARS-CoV-2? Me parece interesante. Como pregunta, abrir un campo de reflexiones también, ¿no? Mirta pregunta cómo romper este círculo de secularización biomédica, cuál es la estrategia, con qué actores, siendo que la mayoría de la población se encuentra sin posibilidad de ver este marco relacional complejo. ¿Cómo se puede superar ese aparato burocrático? O sea, ¿cómo se puede facilitar la participación activa? Otros te preguntan cuál sería tu participación política acá en la pandemia. ¿Cómo romper esta lógica de relación entre salud y seguridad, militarización de la sociedad? Creo que hay algunas dudas ahí que van surgiendo. A mí me parece que la primera pregunta de todo esto que va surgiendo, me parece interesante, es ¿cómo crees que se ha tomado la matriz de decisiones acá en la Argentina para afrontar el SARS-CoV-2? Me parece que es una pregunta interesante, ¿no? Para abrir un poco el debate que queda posterior a esto de todo lo que venías manifestando. Pero eso que lo conteste Gonzalo y Claudio, digamos. Digamos, me parece que hay que pensar, digamos, a ver, me parece que el caso argentino hay que pensarlo también en el contexto latinoamericano y caribeño. Yo sé que, y bueno, es un poco lo que yo he estado haciendo, ¿no? O sea, mirando y comparando, nosotros estamos trabajando como con 20 centros de investigación de distintas universidades de América Latina y el Caribe, en distintas trayectorias de abordaje de la pandemia, de la epidemia, de las epidemias nacionales y de la pandemia, y tratamos de generar algunas matrices de intento de formas comparadas de ver, digamos, cuáles han sido las lógicas de gobierno y de respuesta a la epidemia. Y me parece que en el caso de Argentina, sinceramente, yo el caso de Argentina no lo he estado estudiando en la particularidad pormenorizada del caso, es decir, en las dinámicas, ¿no?, diarias y cotidianas que seguramente cada una de ustedes me podría empezar a contar. Toda la dinámica mes a mes y dinámica momento a momento. Ahora estamos haciendo algo muy interesante, que es, estamos para un libro que va a salir de Claxo el año que viene, estamos comparando cómo se conformaron todos los comités operativos de emergencia de salud pública en la mayoría de los países de América Latina. Es decir, mirar de forma comparada cómo se diseñaron los comités operativos de emergencias, que vendrían a ser, creo que en Argentina lo llaman el comité de expertos, en otros lugares son comités operativos de emergencia, en otros lugares son comités de crisis. Es decir, cómo fue el diseño de esa dinámica de gobierno, y quiénes estuvieron en esa dinámica, para tratar después de entender y dar seguimiento a cuáles fueron las narrativas de esos comités. Porque yo creo que revisando las narrativas de los comités,
y de las formas de gobierno de esos comités, creo que vamos a encontrar un poco cómo en realidad, si quieren lo digo brutalmente, la política y la sociedad delegó en el saber biomédico y en estos comités, en la práctica, el gobierno de la pandemia y de las epidemias. Pero claro, a mí lo que más me preocupa es nuevamente por qué América Latina y el Caribe quedó en un espacio básicamente de reproducción, de ensayo y error de la doctrina panamericana sanitaria. Es decir, porque yo no puedo sacar la responsabilidad a la OPS de lo que ha estado pasando con el modelo de afrontamiento. Es decir, la OPS, más allá de que podemos entrar a la particularidad de qué hizo bien o qué hizo mal el Ministerio de Salud de Argentina, o el Comité de Crisis Argentino, o el diseño de la respuesta a la epidemia en Argentina, donde me parece que hay varias cosas a veces a destacar también, ¿no? Sobre todo los espacios críticos, los espacios de ciencia y tecnología de Argentina, intentando romper con algunas dinámicas de dependencia sanitaria a la tecnología, a la producción de medicamentos, a los insumos que esta pandemia nos ha generado, pero a mí lo que me interesa tratar de comprender es cuáles han sido las dinámicas regionales y globalizantes que pusieron, ¿no?, en lógicas de enlatados de copia y reproducción a todos nuestros países. Porque en la variabilidad, si ustedes miran hoy la variabilidad de la epidemiología de números, claro, en la epidemiología de números casi no vamos a encontrar demasiadas diferencias hoy. En términos, ¿no?, de las tasas de distribución, las tasas de frecuencia, la discusión de la reactualización de los contagios. Entonces, a mí me preocupa mucho, digamos, cómo hemos quedado de nuevo atrapados en dinámicas, porque, a ver, nosotros venimos de toda la idea de la integración regional para la soberanía sanitaria regional, todos los espacios de cómo construir autonomía para construir metas políticas y toma de decisiones que decidamos por nosotras y nosotros mismos y no seamos reproductores, administradores de conocimientos o enlatados de otras y otros, digamos, ¿no? Entonces, en esa dinámica, más que hablar de la particularidad argentina, me parece importante por lo menos primero colocar en el centro del debate qué ha pasado con esta matriz de afrontamiento. Y yo creo que esta matriz de afrontamiento hay que ponerla en discusión en pensamiento crítico. Puede ser en pensamiento crítico para apoyar ciertas cosas y criticar otras, pero me parece que hay que ponerla en el centro de pensar, digamos, pensarla, no reproducirla. Es decir, si solo nos quedamos con una especie de lucha de argumentos, ¿no?, y de lucha de trincheras, el problema de la lucha de argumentos es que terminamos siendo sofistas, ¿no? Trato de derrotar al otro con argumentos, pero dejo de pensar y a veces termino colonizado, reproduciendo esos argumentos, ¿no? Entonces me parece que lo que yo un poco traté de plantear es cómo recuperamos autonomía del pensamiento crítico, es decir, latinoamericano. Claro que un pensamiento crítico decolonial, un pensamiento crítico que parte de la idea de que estamos atrapados en geopolítica del poder y el conocimiento, donde nuestros gobiernos, estados, aparatos burocráticos, gestoras y gestoras públicos también muchas veces quedan capturados en los aparatos de gobierno, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Posiblemente, no lo digo exculpando a nadie. Posiblemente si algunas o algunos de nosotros termináramos adentro de esos aparatos, posiblemente termináramos atrapados por esos aparatos también, digamos. Entonces, a mí me parece que en esa dinámica Argentina no ha salido de la regla regional, digamos. No ha tenido diferencias significativas regionales, ¿no?, comparativas regionales. Quizás lo que distingue a Argentina es que Argentina tiene un sistema de seguridad social y de protección social de intentos mucho más universales que el resto de algunos países de América Latina, entonces ahí hay una particularidad diferente. Argentina tiene una tradición de la vieja salud pública del siglo XX, aunque tengamos un sistema fragmentado de salud pública, es un sistema que todavía tiene capacidades de respuesta en todas las complejidades y un sistema que trata de tener cierta capacidad de respuesta en enfermología pública posiblemente, pero con capacidad de respuesta. Después pudiéramos discutir qué ha pasado con esa capacidad de respuesta, con ese sistema de salud fragmentado y desigual que aún tiene Argentina. Pero yo creo que el caso de Argentina, como muchos otros, creo que también nos puede dar una ventana de oportunidad
de salir un poco de la dinámica yo los artículos lo llamo la cuarentenología, digamos, salir de la cuarentenología por un rato, es decir, correr a la cuarentenología y poner en el centro qué hacemos con nuestros bienes públicos, con nuestros sistemas de salud y con toda la dinámica, digamos, de soberanía sanitaria regional. Es decir, digamos, si nosotros seguimos reproduciendo agenda de que ahora el sistema de salud argentino hay que hacerle reformas de la reforma de la reforma, digamos, creo que lo saben, digamos, hay un artículo ahora que sale en Claxo, Argentina en los últimos 20 años tuvo 20 convenios del Banco Mundial. Es decir, el Banco Mundial no necesita poner a un ministro de salud porque el Banco Mundial, digamos, tiene capacidad de perenización, ¿no? De infiltración por goteo en una política de Estado. Esos 20 convenios deben haber pasado, no sé, 4 gobiernos, desde el 2002 para acá. Entonces, en esa dinámica, yo un poco lo que proponemos más a nivel regional es que hay que dejar de hablar de la palabra reforma en los sistemas de salud. Tenemos que hablar y volver a recrear una teorización sobre la refundación de los sistemas de salud. Es decir, hay que refundar los sistemas de salud latinoamericanos y caribeños para romper, primero reconstruir esos bienes públicos, pero también romper con todas las bases de la dependencia sanitaria, de las dinámicas de fraccionalidad y de reduccionismo que tiene nuestro sistema de salud todavía. Y me parece que en eso Argentina está tan en deuda como el resto de los países latinoamericanos y caribeños. Gracias, Gonzalo. Particularmente tengo otra pregunta y después vamos a una pregunta que hay para el doctor Gonzalo Moyano, que me parece interesante, pero una pregunta para hacerte de mi parte, Gonzalo. Me parece que hablas o una percepción de que se habla desde el sistema de salud, pero lo que se está viendo en América Latina que son sociedades fragmentadas, ¿no? Si uno va al caso de la Argentina, el caso de Brasil, donde se pueden observar una distribución de la pobreza bastante importante, donde si uno habla del sistema de salud y uno habla de qué entiende por salud, evidentemente el sistema como sistema burocrático no va a poder nunca dar las respuestas frente a una sociedad que está fragmentada. ¿No crees que primero el debate debería ir por qué tipo de sociedad o qué tipo de modelo, proyecto político estaría desarrollando en la Argentina? Porque lo que no queda claro es cuál es el rumbo y a partir de ese rumbo cuál es el proyecto del sistema de salud que se buscaría refundar. Digo, buscar refundar un sistema de salud ¿para qué y con qué sociedad? Sería mi pregunta, ¿no? Tenemos un problema de tiempo, Lucas. ¿Eso fue la pregunta de Lucas? Sí, esa fue mi pregunta para vos, pero la podemos dejar para otro momento, ¿no? No, si quiere Gonzalo, que conteste Gonzalo alguna cosa y yo contesto a lo de Lucas. Dale, Gonzalo. La pregunta para Gonzalo, ahí te la hago, es ¿qué piensa de los requerimientos de aprobación actual de una posible vacuna anti-COVID por parte de la ANMAT? Por otra parte, ¿cómo podemos comprobar o descartar que la industria farmacéutica esté o no haciendo cabildeo o lobby en el Ministerio de Salud, la ANMAT, con algunos legisladores? No, eso no hay que confirmarlo porque es de hecho es así desde hace tiempo y han hecho todo el cabildeo que quisieron durante todo el tiempo e incluso cuando presionaron para que no saliera alguna ley y esa ley logró salir, como la de la ANLAP, de hecho no ha tenido la efectividad que hemos pensado porque no se ha logrado financiamiento ni se ha logrado la gestión que se requería para que tuviera lógica esto. Todo para la verdad que nos quedaron un montón de cosas por decir, pero el tema es que tenemos que terminar a las 18 horas y para esto queda creo que nada, así que estamos un poco complicados con el tema. Una cosa que tenemos que hacer, querido Tocayo, es que dejes la gestión de la sala, porque estás de host. Vos, se te transfirió el poder a vos, así que está en el cuadradito, 3 puntitos, ahí, hacer host. Si estás en vista galería vos completa, tenés que poner vista galería. Qué confianza te tenemos, Basile, bueno, ahora lo puse a Lucas. Ahí está Lucas.
Respecto a lo de ANMAT, pensamos, yo puse una respuesta ahí en el chat, que claro que es un problema serio, no es un problema serio, es un problema de enorme seriedad que se haya cedido la soberanía de la población en cuanto a ser protegida para este tipo de experimentos, y que además esto quede en manos de jurados internacionales. Pero digamos, mi respuesta en el chat fue que esto lo íbamos a elaborar en un documento que lo vamos a hacer en el próximo tiempo, inmediatamente. La verdad es que sinceramente me quedaron muchas cosas por decir. Algunas de las cosas, por suerte, las dijo Gonzalo también, respecto a de la lógica que gobierna el sistema de salud, que ha venido estableciéndose en función de sostener un tipo de sociedad que es esta, que es un tipo de sociedad clasista, racista y con una aceptación fatal de la desigualdad, cada vez más, porque antes al menos se preocupaba porque los trabajadores mantengan su vida, ahora no, porque sobran. Entonces, ni siquiera eso. Cuando se generó el sistema de salud, Foucault tiene un trabajo interesante en la vida de los hombres infames, en la tecnología del hospital moderno, cuando describe cómo es que se pasó de despreciar la vida a protegerla, no porque les interesara a la sociedad la vida, sino porque los trabajadores y los soldados tenían que tener alguna experiencia en algo. Antes suplantabas un trabajador por otro y un soldado por otro sin que tuvieran que tener ningún conocimiento. A partir de la creación del capitalismo y de la necesidad de formar a los trabajadores y a los soldados, esto pasó la vida para hacer ese valor y no otro. Pero esto daría para todo un debate de mucho mayor de desarrollo, que no tenemos tiempo para dar. En todo caso, volveremos a hacer alguna cosa parecida a esta en otra oportunidad, supongo. No sé, Claudio, si vos tenés alguna cosa para comentar. La verdad, agradecer a Gonzalo Basile la disposición, y para mí fue muy claro, dio conceptos novedosos, al menos en la discusión de la pandemia, así que desde ya te agradezco y seguimos en contacto, Gonzalo. Y te agradezco a vos también, Gonzalo, por tu exposición, que también fue muy clara. Quiero decir un chivo, que la semana que viene va a estar el doctor Ricardo Martínez y la antropóloga María Zuleta hablando sobre conflictos en ética de investigación. Ricardo Martínez fue director de la ANMAT, que a mi entender fue el mejor director que tuvo toda la historia de la ANMAT, que generó más políticas de protección a los sujetos de investigación. Y bueno, muchas gracias por todo, y gracias nuevamente a los dos Gonzalos. Bueno, quedamos para otra oportunidad. La verdad que efectivamente quedaron muchas cosas en el tintero. Bueno, no, gracias obviamente por la invitación, Claudio, a todo el equipo de la cátedra. Bueno, y a disposición. Ahí después en otro momento le contestaremos a Lucas, digamos. No hay problema. Vamos. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.